Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhuveva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 13. Dhritarashtra se va del hogar. Vimos cómo entonces Vidura fue a visitar después de 30 años, volvió para beneficiar a su hermano mayor y hacerle dar cuenta que era hora de retirarse. ¿Se recuerdan? Entonces desapareció, él se fueron. Dhritarashtra, su esposa Gandhari, acompañado por Vidura, se marcharon. Y el rey Yudhishthir se sintió culpable y confundido. Se sintió culpable por todo lo que pasó en la batalla de Kurukshetra. Y entonces aparece Narada Muni para recordarle la realidad de este mundo. ¿Mm? Entonces seguimos con el texto 43. En este Viernes Santo. 43. Sí. Ok. Y dice, así como un jugador reúne y dispersa a su antojo las cosas con las que juega, asimismo la suprema voluntad del Señor reúne a los hombres y los separa. Significado. Hemos de saber con toda certeza que la posición específica en que nos encontramos ahora la ha dispuesto la voluntad suprema en función de nuestras actividades en el pasado. Tal como dice en el Bhagavad Gita 13:23, el Señor Supremo, en la forma del Paramatma localizado, se halla en el corazón de cada ser viviente y por lo tanto en cada etapa de nuestras vidas, Él conoce como todo lo relativo a nuestras actividades. Él recompensa con reacciones nuestras acciones, por lo cual nos pone en algún lugar determinado. El hijo de un hombre rico nace con todo a su disposición, pero ello se debe a que lo merecía y por consiguiente se lo pone ahí por la voluntad del Señor. Y en un determinado momento en que el niño tiene que ser desplazado de ese lugar, también se lo lleva la voluntad del Supremo, incluso si el niño o los padres no desean distanciar la feliz relación. Lo mismo ocurre también en el caso de un hombre pobre. Ni el rico ni los pobres tienen ningún control sobre esos encuentros y separaciones de los seres vivientes. El ejemplo del jugador y sus cosas de juego no debe ser malinterpretado. De las reacciones a nuestras propias acciones. El ejemplo de un jugador no se aplica, pero no es así. Debemos recordar siempre que el Señor es la voluntad suprema y Él no la obliga a ninguna ley. Por lo general, la ley del karma consiste en que uno se le otorga el resultado de sus propias acciones. Mas en casos especiales, por la voluntad del Señor, esas acciones resultantes también se alteran, pero ese cambio puede efectuarlo únicamente la voluntad del Señor y ninguna otra. Luego, el ejemplo del jugador que se cita en este verso es muy adecuado, pues la voluntad suprema es absolutamente libre de hacer lo que guste. Y como es perfecta, no existe ningún error en ninguna de sus acciones o reacciones. El Señor efectúa esos cambios de las acciones resultantes principalmente cuando un devoto puro está involucrado en ello.
En el Bhagavad Gita 9:30-31 se asegura que un devoto puro que se ha entregado al Señor sin reservas, Él lo salva de toda clase de reacciones producto de los pecados. Y no hay ninguna duda de ello. En la historia del mundo existen cientos de ejemplos de reacciones que el Señor cambió. Si el Señor es capaz de cambiar las reacciones de nuestros actos pasados, entonces es indudable que a Él no lo ata ninguna acción o reacción de sus propios actos. Él es perfecto y trascendental a todas las leyes. Entonces, todo lo que vivimos se basa en nuestro karma y reacciones a lo que hacemos. Pero cuando el Señor ve que nos ocupamos en el servicio devocional, Él puede cambiar eso. Es el único que puede cambiar nuestro destino, que se basa en nuestro deseo. El destino viene de los deseos que tenemos para este mundo. Pero en la práctica espiritual, el Señor puede cambiar lo que Él quiera. Por eso se habla de misericordia sin causa. Menos mal. 44. Dice, oh rey, en todas las circunstancias, ya sea que consideres que el alma es un principio eterno o que el cuerpo material es algo perecedero, o que todo existe en lo impersonal, en la impersonal verdad absoluta, o que todo es una combinación inexplicable de materia y espíritu, los sentimientos de separación se deben solo al afecto ilusorio y nada más. Significado. Lo cierto es que todo ser viviente es una parte integral e individual del Ser Supremo, y su posición constitucional es la de prestar servicio cooperativo subordinado, ya sea en su existencia material condicionada o en su posición liberada de pleno conocimiento y eternidad. La entidad viviente se halla eternamente bajo el control del Señor Supremo, pero aquellos que no están versados en el conocimiento real presentan muchas proposiciones especulativas acerca de la verdadera posición de la entidad viviente. Todas las escuelas de filosofía admiten, sin embargo, que el ser viviente es eterno y que la cobertura corporal hecha de los 5 elementos materiales es perecedera y temporal. La eterna entidad viviente transmigra de un cuerpo material a otro por la ley del karma. Y los cuerpos materiales son perecederos debido a sus estructuras fundamentales. Por consiguiente, no hay nada que lamentar en el caso de un alma que es trasladada a otro cuerpo, o porque el cuerpo material perezca en una cierta etapa. Hay otros, además, que creen que el alma espiritual se funde en el Espíritu Supremo cuando no está cubierta en el enjaulamiento material. Y aún hay otros que no creen en la existencia del alma espiritual, sino que creen en la materia tangible. En nuestra experiencia diaria observamos muchísimas transformaciones de materia que pasa de una forma a otra, pero no nos lamentamos de esas características cambiantes. Mm, En cualquiera de los casos antedichos, la fuerza de la energía divina es incontenible. Nada tiene ningún control sobre ella y en consecuencia no hay por qué afligirse. Así que Narada Muni dice, los sentimientos de separación se deben solo al afecto ilusorio y nada más. Ujú.
Maharaj Yudhishthira es famoso por una frase que él menciona siempre, que a pesar de que la muerte es algo tan constante en este mundo, pero siempre pensamos que no vamos a morir o nos afecta mucho, nos sorprendemos mucho. Ujú. Y así como bien dice Srila Prabhupada, todo el tiempo vemos cómo se transforma la materia. Pero si los lazos no son profundos desde el alma, inevitablemente eh, todo desaparece. Vemos que hay mucho sufrimiento, mismo hoy que es el Viernes Santo, siempre muy desgarradora la situación de la Virgen, de Jesús y asimismo como pues vemos también, ¿no? En los pasatiempos de Krishna y sus primos. Pero bueno, aquí Narada Muni viene a recordarnos lo que siempre olvidamos, ¿verdad? Que no somos el cuerpo y que la separación se debe a ese afecto ilusorio. ¿Está bien, Draupadi? Ujú. Sí, es que me levanté cansadita. Sí, ¿verdad? Ajá. Por eso Srila Prabhupada dice, conectémonos con la frecuencia del alma, la frecuencia espiritual, entonces nunca habrá separación. Muy bien, vamos a seguir con el texto 45. Ujú. Dice, por consiguiente, abandona tu angustia, que se debe a la ignorancia acerca del ser. Ahora estás pensando en cómo ellos, que son criaturas pobres y desamparadas, van a existir sin ti. Significado. Cuando pensamos en nuestros propios parientes y amigos creyendo que están desamparados y dependen de nosotros, se debe todo a la ignorancia. A cada criatura viviente se le brinda plena protección por orden del Señor Supremo, en términos de la posición que cada cual ha adquirido en el mundo. Al Señor se le conoce como Bhuta Brit, aquel que le da protección a todos los seres vivientes. Uno solo tiene que cumplir sus deberes, pues nadie, fuera del Señor Supremo, puede brindarle protección a nadie más. Esto se explica con mayor claridad en el verso siguiente. 46. Este cuerpo material burdo, hecho de 5 elementos, perdón, 100, ya. Entendí mal. Este cuerpo material burdo, hecho de 5 elementos, ya está bajo el control del tiempo eterno, kala, la acción, karma, y las modalidades de la naturaleza material, guna. ¿Cómo entonces puede proteger a otros si se encuentra ya en las fauces de la serpiente? ¿Cómo? Significado. Los movimientos que hay en el mundo en busca de la liberación a través de propaganda política, económica, social y cultural no pueden beneficiar a nadie porque están controlados por un pobre poder superior. El ser viviente condicionado se halla bajo el control pleno de la naturaleza material representada por el tiempo eterno y las actividades que se realizan bajo los dictados de las diferentes modalidades de la naturaleza. Existen 3 modalidades materiales de la naturaleza: bondad, pasión e ignorancia. A menos que uno esté bajo la influencia de la modalidad de la bondad, no puede ver las cosas tal como son. Los apasionados y los ignorantes ni siquiera pueden ver las cosas tal como son,
Por lo tanto, una persona que es apasionada e ignorante no puede dirigir a sus actividades por el buen camino. Únicamente el hombre envuelto en la cualidad de la bondad puede ayudar hasta cierto punto. La mayoría de las personas son apasionadas e ignorantes, y en consecuencia sus planes y proyectos difícilmente pueden hacerle algún bien a los demás. Por encima de las modalidades de la naturaleza se encuentra el tiempo eterno, que recibe el nombre de Kala, porque cambia la forma de todo lo que hay en el mundo material, incluso si somos capaces de hacer algo que temporalmente sea beneficioso. El tiempo se encargará de que el buen proyecto fracase tarde o temprano. Lo único que se puede hacer es liberarse del tiempo eterno, Kala, que es como Kala Sarpa o la cobra, cuya mordida siempre es letal. Nadie que haya sido mordido por una cobra puede salvarse. El mejor remedio para salirse de las garras de Kala, cual cobra, o de su integridad, las modalidades de la naturaleza, es el Bhakti Yoga, tal como se recomienda en el Bhagavad Gita 14:26. El proyecto más elevado y perfecto de las actividades filantrópicas consiste en hacer que todo el mundo se ocupe en el acto de predicar el Bhakti Yoga por todas partes del mundo, porque solo eso puede salvar a la gente del control de Maya, o la naturaleza material representada por Kala, Karma y Guna. Tal como se descubrió anteriormente, el Bhagavad Gita 14:26 confirma esto rotundamente. Así que ayer fuimos al centro de rehabilitación a visitar a los chicos. La mayoría son nuevos, pero bueno, tratamos de darles un mensaje sobre la importancia de la vida espiritual para que no queden tan atrapados en toda esa energía material que es tan burda y densa, ¿no? 47. ¿Quieres que lea un poco, Draupadi? Está bien, sí me lo odio. Mm. Aquellos que están desprovistos de manos son presa de los que tienen manos. Aquellos desprovistos de patas son presa de los que tienen 4 patas. Los débiles son la substancia de los fuertes. Y se cumple la regla general de que un ser viviente es la comida de otro. Significado. Por la voluntad suprema existe una ley sistemática de subsistencia en la lucha por la existencia y nadie puede escaparse de ella con ninguna cantidad de planes. Los seres vivientes que han venido al mundo material en contra de la voluntad del Ser Supremo se hallan bajo el control de un poder supremo denominado Maya Shakti. El agente comisionado del Señor, que es Daivi Maya, tiene la función de pinchar con las 3 clases de sufrimientos a las almas condicionadas. Uno de esos sufrimientos se explica aquí en el verso. El débil constituye la subsistencia del fuerte. Nadie puede ser lo suficientemente fuerte como para protegerse del ataque de alguien más fuerte. Y por la voluntad del ser, del Señor, hay categorías sistemáticas de los débiles, los fuertes y los más fuertes. No hay nada que lamentarse si un tigre se come a un animal más débil, incluso a un hombre, porque esa es la ley del Señor Supremo. Pero aunque la ley estipula que el ser humano debe subsistir a costa de otro ser vivo, también existe la ley del buen juicio, pues el ser humano tiene que obedecer las leyes de las escrituras. Esto les resulta imposible a los animales. El ser humano tiene por función lograr la autorrealización y para ello no debe comer nada que no se le haya ofrecido primero al Señor.
El Señor le acepta a su devoto toda clase de comidas hechas de vegetales, frutas, hojas y granos. Las frutas, las hojas y la leche se le pueden ofrecer al Señor de diversas maneras. Y después de que el Señor acepta la comida, el devoto puede comer el prasad, mediante el cual se irá mitigando gradualmente todo el sufrimiento que haya en la lucha por la existencia. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 9.26. Incluso aquellos que están acostumbrados a comer animales pueden ofrecer la comida, mas no al Señor directamente, sino a un agente del Señor, bajo las condiciones de ciertos ritos religiosos. Los mandamientos de las Escrituras no son para alentar a los que comen animales, sino para restringirlos mediante principios regulados. Un ser vivo es la fuente de sustancia de otros seres vivos más fuertes. Nadie debe preocuparse mucho por la subsistencia en ninguna circunstancia, porque en todas partes hay seres vivientes y ninguno se muere de hambre por la falta de comida. Narada le aconseja a Maharaj Yudhishthira que no se preocupe por sus tíos, creyendo que van a sufrir por la falta de comida, pues ellos podían vivir de los vegetales que, como Prashadam, el Señor Supremo, se encuentra en las selvas. Y de ese modo, completar la senda de la salvación. Que el ser viviente débil sea explotado por el fuerte es la ley natural de la existencia. En los diferentes reinos de los seres vivientes siempre se hace el intento de devorar al débil. No hay ninguna posibilidad de contener esa tendencia por ningún medio artificial bajo las condiciones materiales. Ello únicamente puede lograrse si se despierta el sentido espiritual del ser humano mediante la práctica de las regulaciones espirituales. Los principios regulativos espirituales, sin embargo, no le permiten al hombre que, por una parte, mate a los animales débiles y por otra, les enseñe a los demás coexistencia pacífica. Si el hombre no permite la coexistencia pacífica de los animales, ¿cómo puede esperar que haya coexistencia pacífica en la sociedad humana? Los ciegos líderes deben, por ello, llegar a entender al Ser Supremo y luego tratar de llevar a la realidad el reino de Dios. El reino de Dios o Rama Raya es algo imposible si no se despierta el sentido de conciencia de Dios en la mente conjunta de la gente del mundo. ¿Comentarios? Si el karma es cruel, es parte de, como dice Srila Prabhupada, ¿no? Las almas que no quieren servir al Señor Supremo vienen aquí y tienen que buscarse la vida a segunda de sus instintos. Solo el ser humano puede tratar de elevarse a la bondad cambiando su dieta, sus hábitos, elevando la conciencia. 48. Sí, 48. En consecuencia, oh rey, debes recurrir únicamente al Señor Supremo, quien no tiene igual y quien se manifiesta por medio de diferentes energías y está tanto dentro como fuera. Significado, el Señor y Suprema Personalidad de Dios es sin igual, pero se manifiesta mediante diferentes energías, porque es dichoso por naturaleza. Los seres vivientes son manifestaciones de su energía marginal, cualitativamente iguales al Señor, y hay infinidad de seres tanto dentro como fuera de las energías externa e interna del Señor. Como el mundo espiritual es una manifestación de la energía interna del Señor, los seres vivientes que se encuentran dentro de esa potencia interna
son cualitativamente iguales al Señor, sin contaminación de la potencia externa. Aunque el ser viviente es cualitativamente igual que el Señor, debido a la contaminación del mundo material, se manifiesta de una manera desvirtuada y por consiguiente experimenta en el mundo material una supuesta felicidad y aflicción. Esas experiencias son todas efímeras y no afectan al alma espiritual. La percepción que el ser viviente tiene de esa felicidad y aflicción efímeras se debe únicamente al olvido de sus cualidades que son iguales a las del Señor. Sin embargo, existe una corriente constante desde dentro y desde fuera, procedente del Señor, para corregir la caída condición del ser viviente. Desde dentro, él, en la forma de Paramatma localizado, corrige a los seres vivientes anhelantes y, y desde afuera corrige mediante sus manifestaciones, el maestro espiritual y las escrituras reveladas. Uno debe recurrir al Señor. No hay que dejarse perturbar por las presuntas manifestaciones de felicidad o aflicción, sino que hay que tratar más bien de cooperar con el Señor en las actividades externas que tiene para la corrección de las almas caídas. Solo porque el Señor lo ordena, uno debe convertirse en maestro espiritual y cooperar con él. No hay que volverse maestro espiritual en aras de un beneficio personal o de alguna ganancia material, ni como una vía para hacer negocios, ni como ocupación para ganarse la vida. Los maestros espirituales genuinos recurran al Señor Supremo para cooperar con Él. Son de hecho cualitativamente iguales al Señor y los olvidadizos son únicamente un reflejo desvirtuado. Por lo tanto, Narada le aconseja a Yudhishthira Maharaj que no se deje perturbar por las vicisitudes de la supuesta felicidad y aflicción, y más bien recurra solo al Señor para que ejecute la misión por la cual ha descendido. Ese era su deber principal. Por eso se explica que otra traducción de Bhakti es cooperación. O sea, cooperar con el Señor Supremo, que pues también por algo nos puso también ¿cómo podríamos decir? En esta práctica espiritual y cooperar con Él, ¿no? En nuestro camino espiritual. Texto 49. 39. Esa suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, disfrazado del tiempo que todo lo devora, Kala Rupa, ha descendido ahora a la tierra para eliminar del mundo a los envidiosos. Significado: hay dos clases de seres humanos, los envidiosos y los obedientes. Como el Señor Supremo es el único y es el Padre de todos los seres vivientes envidiosos también son hijos suyos, pero a ellos se les conoce como asuras. Sin embargo, los seres vivientes que obedecen al Padre Supremo se llaman devatas o semidioses, ya que no están contaminados por el concepto material de la vida. Los asuras no solo están envidiosos del Señor, hasta el punto de incluso negar la existencia del Señor, sino que también están envidiosos de todos los demás seres vivientes. La preponderancia de Asura en el mundo es corregida de vez en cuando por el Señor, cuando los elimina del mundo y establece un régimen de devatas, tales como los pándavas, que él se le designe como Kala disfrazado, es significativo.
Él no es peligroso en absoluto, sino que más bien es la forma trascendental de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza. A los devotos se les revela su verdadera forma y a los no devotos se les presenta como Kala Rupa, que es una forma causal. Esta forma causal del Señor no les agrada a los asuras en absoluto y por lo tanto piensan que el Señor no tiene forma, como el fin de sentirse seguros, con el fin de sentirse seguros de que el Señor no los destruirá. Claro, esta forma eterna de cala el tiempo, cuando uno está pegado a la materia es fatal porque el tiempo se lleva todo, El tiempo que todo lo devora. todo lo devora. Se va a devorar también toda la contaminación, todos los edificios. Todo. Entonces los materialistas que viven para construir con la materia prefieren ignorar ese aspecto del Señor como tiempo eterno. Pero para el devoto, aquí dice Srila Prabhupada, el Señor es la eternidad, el conocimiento y la felicidad. Ujú. Entonces, pues debemos tratar de elevarnos más allá del temor del tiempo y entregarnos al Señor Supremo. Entonces se puede decir que estamos en calidad de asuras y Krishna nos está tratando de enseñar, como aquí lo menciona, a través de un maestro espiritual y de las escrituras reveladas, para llegar a un nivel de devoto o devata, ¿no? Sí, sí, es muy significativo también el día de hoy en ese aspecto, ¿no? Ujú. También toda la enseñanza de Jesús se basa en estas mismas enseñanzas. Sí. Voy a leer este Draupadi, el 50. Ujú. El Señor ya ha cumplido su deber para ayudar a los semidioses y está esperando el resto. Ustedes, los Pándavas, han de aguardar mientras el Señor esté aquí en la tierra. Significado. El Señor desciende de su morada Krishnaloka, el planeta más elevado del cielo espiritual, con el fin de ayudar a los semidioses administradores del mundo material cuando están sumamente afligidos por los asura, que no solo envidian al Señor, también a los devotos, a sus devotos. Como se refirió anteriormente, los seres vivientes condicionados se ponen en contacto con la influencia material por su propia elección, llevados por un fuerte deseo de enseñorearse de los recursos del mundo material y volverse señores de imitación de todo lo que ven. Todo el mundo está tratando de volverse un dios de imitación. Hay una feroz competencia entre esos dioses de imitación y a esos competidores por lo general se le conoce como asuras. Cuando en el mundo hay demasiados asuras, se vuelve un infierno para aquellos que son devotos del Señor. Debido al aumento de los asuras, las masas que generalmente son devotas del Señor por naturaleza y los devotos puros del Señor, entre ellos los semidioses de los planetas superiores, le oran al Señor pidiéndole alivio y el Señor o bien desciende personalmente desde su morada o designa a alguno de sus devotos para restaurar la caída condicionada de la sociedad humana o incluso de la sociedad animal. Esos trastornos ocurren no solo en la sociedad humana, sino también entre los animales, las aves u otros seres vivos, entre ellos los semidioses de los planetas superiores. El Señor Krishna descendió personalmente para destruir a asuras, tales como Kansa, Jarasandha y Shishupala. Y durante el reinado de Maharaj Yudhishthira, casi todos los asuras fueron matados por el Señor. Ahora él estaba esperando la aniquilación de su propia dinastía, denominada la Yadu Vamsa, que apareció en este mundo por su voluntad. Él quería llevárselos antes de su propia partida para su morada eterna.
Narada, al igual que Vidura, nos reveló la inminente aniquilación de la dinastía Yadu, pero indirectamente le insinuó al rey y a sus hermanos que aguardaran hasta que el incidente hubiese ocurrido y el Señor partiera. Está muy adecuado el verso hoy viernes. Sí, Mandó, por ejemplo, en este caso, pues mandó a Jesús. Bueno, en el caso de la fecha de hoy, mandó a su devoto para corregir. sí, mandó su devoto para, sí, para ayudar, ¿no? Y sacrificarse por las almas condicionadas. Texto 51. Oh rey, tu tío Dhritarashtra, su hermano Vidura y su esposa Gandhari se han ido al lado sur de los montes Himalaya, donde están los refugios de los grandes sabios. Significado. Para tranquilizar al abatido Maharaj Yudhishthira, Narada habló primero que todo desde el punto de vista filosófico y luego comenzó a describir los futuros movimientos del tío de aquel, lo cual podía ver en virtud de sus poderes de clarividencia. Él comenzó pues la descripción de la siguiente manera. 52. El lugar se denomina Saptasrota, dividido en 7, porque ahí las aguas del sagrado Ganges se dividieron en 7 ramales. Eso se hizo para la satisfacción de los 7 grandes rishis. 53. En la ribera del Saptasrota, Dhritarashtra está dedicado ahora a comenzar el Astanga Yoga, bañándose 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la tarde, realizando con fuego el sacrificio Agni Otra y bebiendo agua únicamente. Esto lo ayuda a uno a controlar la mente y los sentidos y lo libera por completo de pensamientos acerca de afecto familiar. Significado. El sistema de yoga es una forma mecánica de controlar los sentidos y la mente y llevárselos de la materia al espíritu. Los procesos preliminares son la manera de sentarse, la meditación, los pensamientos espirituales, la manipulación del aire que pasa por dentro del cuerpo y la gradual ubicación en el trance, mirando a la persona absoluta Paramatma. Esa forma mecánica de elevarse al plano espiritual prescribe cierto principio regulativo, tales como bañarse 3 veces al día, ayunar tanto como sea posible, sentarse y concentrar la mente en asuntos espirituales, y de ese modo irse librando gradualmente de Vishaya o los objetivos materiales. Existencia material significa estar absorto en objetivos materiales, que es sencillamente ilusorio. La casa, el país, la familia, la sociedad, los hijos, la propiedad y los negocios son algunos de las coberturas materiales del espíritu Atma. Y el sistema de yoga lo ayuda a uno a librarse de todo ese pensamiento ilusorio y volverse gradualmente hacia la persona absoluta, Paramatma. Paramatma es Dios situado en el corazón. Mediante la influencia y la educación material, aprendemos simplemente a concentrarnos en cosas insustanciales, pero el yoga es el proceso para olvidar por completo. Los supuestos yogi y sistema de yoga moderno manifiestan alguna proeza de magia, y a las personas ignorantes las atrae esa cosa falsa, o si no, toman el sistema de yoga por un proceso barato para curar enfermedades del cuerpo burdo. Pero en realidad el sistema de yoga es el proceso para aprender a olvidar lo que hemos adquirido a través de la lucha por la existencia. Dhritarashtra se dedicó todo el tiempo a mejorar los asuntos familiares mediante la elevación del nivel de vida de sus hijos y usurpando la propiedad de los Pándavas en favor de sus propios hijos.
Esto es algo común en el hombre extremadamente materialista y carente de conocimiento acerca de la fuerza espiritual. Una persona así no ve cómo puede arrastrarlo a uno del cielo al infierno. Por la gracia de Vidura, su hermano menor, Dhritarashtra fue iluminado y pudo ver sus ocupaciones por demás ilusorias. Y en virtud de dicha iluminación fue capaz de dejar el hogar en aras de la comprensión espiritual. Sri Naradadeva estaba tan solo prediciendo el curso que tomaría su progreso espiritual en un lugar que estaba santificado por la corriente del celestial Ganges. El beber agua únicamente, sin ingerir alimento sólido, también se considera ayuno. Eso es algo necesario para el adelanto del conocimiento espiritual. El hombre necio quiere ser un yogi de pacotilla y no observar los principios regulativos. Un hombre que no controla la lengua desde el comienzo difícilmente puede convertirse en yogi. Yogi y bogi son dos términos contrarios. El bogi o el puerquista que come y bebe no puede ser un yogi, porque un yogi jamás se le permite comer y beber sin restricción. Podemos observar con provecho que Dhritarashtra comenzó su sistema de yoga bebiendo agua únicamente y sentándose en calma en un lugar dotado de atmósfera espiritual, profundamente absorto en los pensamientos acerca del Señor Hari, la personalidad de Dios. Sin duda, la atadura principal de este mundo son los afectos familiares, pero también hay diferentes tipos de familia, ¿verdad? La familia física, los lazos del karma, también las familias espirituales, las comunidades, pero de todas maneras son lazos muy fuertes, sobre todo los que están basados en los lazos de la familia del cuerpo, que no son casuales, ¿no? También esas conexiones familiares representan en lo que tenemos que vivir y purificar también. Texto 54. Aquel que ha controlado las maneras de sentarse, las asanas yógicas y el proceso de respiratorio, puede dirigir los sentidos hacia la absoluta personalidad de Dios y de ese modo volverse inmune a las contaminaciones de las modalidades de la naturaleza material, es decir, la bondad, la pasión y la ignorancia mundana. Significado. Las actividades preliminares de la senda del yoga son asana, pranayama, pratyahara, dhyana, dharana, etc. Maharaj Dhritarashtra iba a lograr el éxito en esas acciones preliminares porque estaba sentado en un lugar santificado y se estaba concentrando en un objeto, a saber, la suprema personalidad de Dios Hari. Así pues, estaba ocupado en el servicio del Señor, estaba ocupando en el servicio del Señor todos los sentidos. Este proceso ayuda directamente al devoto a lograr liberarse de las contaminaciones de las tres modalidades materiales de la naturaleza. Incluso la modalidad más alta, la modalidad material de la bondad, también es causa de cautiverio material. Y ni que hablar de las demás cualidades, es decir, la pasión y la ignorancia. La pasión y la ignorancia aumentan la propensión material de anhelar disfrute material, y una fuerte sensación de lujuria provoca la acumulación de riqueza y poder. Aquel que ha conquistado esas dos modalidades bajas y que se ha elevado al plano de la bondad, plano que está colmado de conocimiento y moralidad, tampoco puede controlar los sentidos, es decir, los ojos, la lengua, la nariz, el oído y el tacto. Por aquel que se ha entregado a los pies del Señor Hari, como se mencionó anteriormente, puede trascender toda la influencia de las modalidades de la naturaleza material y situarse firmemente en el servicio del Señor.
el proceso de Bhakti Yoga, en consecuencia, aplica directamente los sentidos al amoroso servicio del Señor. Esto le prohíbe al ejecutor dedicarse a actividades materiales. Este proceso de apartar los sentidos del apego material y dirigirlo al amoroso y trascendental servicio del Señor se denomina pratyahara. El mismo proceso se conoce como pranayama, culminando finalmente en el samadhi, o el absorberse en complacer por todos los medios al Supremo Señor Hari. Entonces, este proceso mecánico de yoga pueden ayudar mucho a enfocar la mente y a soltar toda la memoria, las ansiedades del mundo material. Madre, pero una pregunta, o sea, bueno, no sé, según yo, son nada más herramientas, o sea, pero realmente lo que libera el alma es el servicio devocional, ¿no? Exacto. O sea, digo, ni el yoga, a veces el yoga ya no es suficiente. Sí, es muy difícil. Aquí vemos este caso de Dhritarashtra, que él no pudo ocuparse en servicio devocional, no pudo ocuparse en el bhakti. Entonces, para lograr dejar su cuerpo, tuvo que entregarse a la Astanga Yoga. Pero en esa práctica no te lleva al mundo espiritual en sí, a tener una relación personal con el Señor, solo lo va a llevar a una liberación impersonal. ¿Mm? Pero por sus austeridades y mismo por enfocarse en el Señor, pero como él está ausente de Bhakti, no puede establecer una relación personal con el Señor. Solo puede lograr desapegarse del mundo material. Así que es una muy buena observación, Ananda. Porque el samadhi, más adelante leí que Srila Prabhupada menciona que el samadhi que tuvo el señor Brahma fue de meditar en el Señor Supremo para que Él lo guíe en su bhakti, en su servicio de crear. Entonces, ese tipo de samadhi también es servicio devocional. Pero aquí vemos que la etapa de samadhi de Dhritarashtra era para soltar el mundo material y desapegarse de todos los asuntos familiares. Entonces, la motivación es la que te lleva a tu destino. Podemos leer un poco más, texto 55. 55. Dhritarashtra tendrá que amalgamar su identidad pura con la inteligencia y luego fundirse en el Ser Supremo en conocimiento de su identidad cualitativa como identidad viviente, con el Brahman Supremo. Quedando libre del cielo obstruido, tendrá que elevarse al cielo espiritual. Significado. El ser viviente, por su deseo de enseñorearse del mundo material y negarse a cooperar con el Señor Supremo, se pone en contacto con la totalidad del mundo material, es decir, el Mahatattva. Y a partir del Mahatattva se desarrolla su falsa identidad con el mundo material, la inteligencia, la mente y los sentidos. Esto cubre su identidad espiritual pura mediante el proceso yógico y cuando a través de la autorrealización uno llega a comprender plenamente su identidad pura, se tiene que volver a la posición original, amalgamado de nuevo con el Mahatattva, los 5 elementos burdos y los elementos sutiles, la mente y la inteligencia, llegando así a liberarse de la garra del Mahatattva. Hay que fundirse en la existencia de la superalma. En otras palabras, se tiene que comprender a plenitud
que se es cualitativamente idéntico a la superalma y así se trasciende el cielo material mediante la inteligencia idéntica y pura, en virtud de lo cual uno se dedica al amoroso servicio trascendental del Señor. Este es el más elevado y perfecto desarrollo de identidad espiritual que Dhritarashtra logró por la gracia de Vidura y el Señor. En virtud de su contacto personal con Vidura, se le confirió la misericordia del Señor, y cuando estaba de hecho poniendo en práctica las instrucciones de Vidura, el Señor lo ayudó a alcanzar la etapa más elevada de la perfección. Bueno, aquí parece que Dhritarashtra logró la etapa más elevada. El devoto puro del Señor no vive en ningún planeta del cielo material, ni tampoco se siente ningún contacto con los elementos materiales. Su mal llamado cuerpo material no existe, pues está sobrecargado de la corriente espiritual creada por el interés idéntico al Señor, y por ende se encuentra permanentemente libre de todas las contaminaciones de la totalidad del Mahatattva. Él siempre está en el cielo espiritual, al cual logra llegar gracias a que es trascendental a las 7 clases de cobertura material, por efecto de su servicio devocional. Las almas condicionadas se encuentran dentro de las coberturas, mientras que el alma liberada está mucho más allá de la cubierta. Vamos a leer este último texto de hoy. Texto 56. Él tendrá que suspender todas las acciones de los sentidos, incluso desde afuera, y tendrá que permanecer impávido ante las interacciones de los sentidos, que son influidas por las modalidades de la naturaleza material. Después de renunciar a todos los deberes materiales, tendrá que establecerse de un modo inmóvil por encima de todas las fuentes de impedimento que hay en la senda. Significado. Mediante el proceso yógico, Dhritarashtra había alcanzado la etapa de la negación de toda clase de reacciones materiales. Los efectos de las modalidades materiales de la naturaleza llevan a la víctima a tener incansable deseo de disfrutar de la materia, pero mediante el proceso yógico uno puede escaparse de ese falso disfrute. Cada uno de los sentidos siempre está ocupado en buscar su comida y por ello el alma condicionada es atacada por toda parte y no tiene ninguna oportunidad de volverse estable en ninguna ocupación. Narada le aconsejó a Maharaj Yudhishthira que no perturbara a su tío con el intento de traerlo de vuelta al hogar. Él se encontraba ahora por encima de la atracción de cualquier cosa material. Las modalidades materiales de la naturaleza, lo guna, tienen su diversa clase de actividades, pero más allá de las modalidades materiales de la naturaleza, hay una modalidad espiritual, la cual es absoluta. Nirguna significa sin reacción. La modalidad espiritual y su afecto son idénticos. Por lo tanto, a la cualidad espiritual se la distingue de su réplica material mediante la palabra nirguna. Después de la total suspensión de las modalidades materiales de la naturaleza, a uno se le admite en la esfera espiritual y la acción dictada por las modalidades espirituales se denomina servicio devocional o bhakti yoga. Entonces el nirguna que se alcanza por medio del contacto directo con el absoluto. Muy bien. Todavía quedan algunos textos de este capítulo, entonces vamos a seguir la próxima semana para ver a dónde va a terminar Dhritarashtra en su práctica de yoga.
También en el servicio devocional hay muchas, ¿verdad? Diferentes etapas. Incluso está la relación neutral, ¿verdad? La relación de sirviente, diferentes etapas. Entonces, pues, dependiendo del bhakti de cada quien, hay diferentes tipos de relaciones con el Señor. ¿Quería comentar algo, Madre Ananga? No, no, todo bien, todo bien. Bueno, entonces que tengan este fin de semana con mucha meditación y pues nos vemos pronto. Los que Ya. quieran, hoy vamos al Mercadito del Chorro a cantar y pues a compartir. Los que quieran, yo quiero, pero no estoy allá. Sí, sí, Maribol. Murari, tú quieres, tienes que traer tu violín y todo. Estás un Sí, ya poco tengo. lejos, ¿no? Como ¿México ahorita pide visa para los ecuatorianos o no? parece que sí, ¿eh? Me dijeron que los que estaban averiguando que sí. Ya me fregué, tocará ir a pedirla. Pero pídela, pues, tú que eres arquitecto. Ya voy. Si no sale lo uno, me voy para allá. Una temporada. Claro, porque Murari va a ir a Mayapur, que allá está su mamá, pero me parece muy bien que vengas acá primero o después. Vamos a ver lo que Krishna me envía. Sí, Estuvo bonita la clase el día de hoy. sí, Murari, a ver si nos ayudas a leer después. Sí, sí, lo que pasa es que hoy día amanecí medio enfermo. Ayer andaba como con mareo, entonces ya quise descansar un poquito más. Claro, te engripaste también, Sí, creo, no sé qué anda en el ambiente. pero bueno, hay que descansar.